Sí. Miedo tiene cualquiera que quiera alquilar en la Argentina. Ay, ¿sí? ni hablar. No me hables. Después de la derogación, el decreto 70/2023, Qué abandono que derogó la ley de alquileres, ¿no? Qué abandono, Marquitos. Y durante este periodo, según el INDEC, esto lo informaba Inquilinos Agrupados hace unos días, los alquileres aumentaron 600%, mientras la inflación tiene un acumulado del 250%. Claro. O sea, no, es cualquiera el mercado. Más que duplican la inflación los alquileres. Una locura. Sí, una situación tremenda. Y también hay otro dato que ronda, porque hay más de un informe, pero yo tomo el de Inquilinos Agrupados, de octubre, que el 73% de los hogares de inquilinos están endeudados con tarjetas de crédito, sobre todo para comprar alimentos, acceder a servicios de salud mental y pagar el alquiler, ¿no? Justamente esto. En eso estamos. Y es parte de la desesperación de muchos argentinos que terminan el año diciendo no sé cómo va a ser el año que viene, pero con perspectivas funestas. Gervasio Muñoz, ustedes lo conocen, es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados y está en línea con nosotros. Gervasio, ¿cómo andás? Marco Cittadini aquí junto a Flor Ibáñez en la 530 te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, el número, digo, cuando uno lo tira, qué sé yo, muchas veces ayuda a darse cuenta de la gravedad de la situación, pero por supuesto no da cuenta de la desesperación de un montón de inquilinos en la Argentina que viven todos los días una novela de terror, ¿no? Sí, es verdad. Es difícil describir con números lo que significa no saber dónde vas a ir a vivir el mes que viene, o saber que el mes que viene ya no podés pagar el alquiler y no hay forma de resolver un lugar donde vivir. Ningún número alcanza, es verdad. Uno dice, esto que vos contabas, ¿no? Los datos del INDEC, de aumentos de precio de los alquileres que duplican o triplican la inflación, y estamos hablando de montos de dinero muy pero muy grandes, ¿no? Entonces, si te aumenta cada 3 meses, cada 2 meses, un 10% o un 15% sobre 700.000, 800.000, tiene un impacto en los ingresos del hogar muy pero muy fuerte, que hacen insostenible poder alquilar por mucho tiempo, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando no hay Estado regulando condiciones desiguales. ¿Se acuerdan que cuando estaba en disputa la ley de alquileres, el espacio de Milei, antes de ser presidente me refiero, sí, planteaba que la oferta y la demanda, ¿no? No solo el espacio de Milei, la verdad es que cuando la ley estaba en disputa en el Congreso Nacional, te diría que casi el conjunto del Congreso planteaba que el mercado se tenía que regular solo, ¿no? Milei lo hacía con mucho más potencia y con más veracidad. Claro. Y hoy están planteando lo mismo con la reforma laboral, ¿no? Que en realidad hay que quitar presión sobre los que generan trabajo, ¿no? Para que eso mejore la vida de los trabajadores. A nosotros nos dijeron lo mismo, A nosotros nos dijeron, el Estado no se tiene que meter, porque cuando el Estado se mete es peor para el inquilino. Claro. Entonces, la ley decía, en vez de 2 años, 3 años de contrato, y era peor para el inquilino. La ley decía que los inquilinos no tenían que pagar los impuestos que recaen sobre la vivienda, y era peor para los inquilinos. Lograron convencer a un sector muy grande de que conquistar derechos es peor para el que lo conquista. Y en esta etapa yo siempre intento comunicarlo, ¿no? Cuando te hablan de que no tener derechos laborales va a ser mejor para los trabajadores, ya nos dijeron lo mismo en materia de vivienda. Claro. Nos lo dijo Martínez de Oz, sí, nos lo dijo
Milei, y así estamos. Está bueno el correlato. Te pregunto, digo, por la dinámica para que entiendan los que no alquilan, y por supuesto para generalizar lo que sufren mucho los que nos están escuchando que sí alquilan. ¿Cómo es que se llegó a un 600% de inflación en los alquileres con un 250% de inflación general? ¿Mediante qué mecanismo? Digo, el propietario impone, bueno, te voy a aumentar tanto, te voy a aumentar tanto más, por fuera de incluso los índices del INDEC. En principio, Marcos, desde que se derogó la ley de alquileres, desde diciembre del 23, no es obligatorio actualizar el alquiler por algún índice. Claro, puedes hacerlo porque sí. Bien. Por lo que puedes te hacer parece. cualquier cosa, claro. Podés hacer, es más, nosotros ahora, que era obvio que iba a pasar, ya estamos viendo contratos con porcentajes fijos, 10% trimestral, no importa la inflación. ¿Qué pase con la inflación? Claro. 50% semestral, no importa lo que pase, lo vemos. Después lo que sucede es que hay un montón de gente que no tiene contrato y que el dueño te va avisando todos los meses cuánto tenés que pagar. Entonces, cuando vos ves la evolución del precio durante la ley y después de la ley, durante la ley los alquileres aumentaban menos que los salarios y menos que la inflación. Claro. ¿Sí? Y el dato de INDEC. Termina la regulación del precio y los alquileres aumentan por encima de los salarios y por encima de la inflación. El mercado queriendo ganar lo máximo posible, ¿no? Y sí, ahí hay diferentes índices, diferentes formas de actualizar, pero también, Marcos, tenés que tener en cuenta que los contratos hoy son muy cortos. Claro. Entonces, y que además es muy difícil sostener un mismo lugar 2 años, ¿sí? Entonces, los precios van variando permanentemente, hay mucha más mudanza, uno ya no se muda cada 3 años, ni cada 2, uno se muda cada 1 año, cada año y medio, cada 8 meses, cada cuánto, ya no lo podés pagar de tanto que te aumentó. Claro. Los aumentos son cada 2, 3 meses, hoy todo lo que tiene que ver con los gastos del hogar recaen sobre los inquilinos, ¿no? Porque tampoco hay reglas para eso, ¿no? Bueno, ese es un poco el universo de los que alquilamos, además del casting previo, que es un montón de dinero también, ¿no? Sí. Esto de entrar a una inmobiliaria y que te revisen todo tu historial, la cantidad de sueldos que tenés, que tripliquen el valor del alquiler, pagar el seguro de caución, pagar al escribano, pagar a la inmobiliaria. Se ha desarrollado todo un negocio alrededor de los inquilinos muy terrible. Te iba a decir eso, lo del seguro de caución, que es una novedad que yo me enteré hace poco que existía, por supuesto vos estás muy encima de esto, es una cosa insólita, o sea, ya ni siquiera alcanza con tener una garantía de capital, como te pedían antiguamente, o como todavía te siguen pidiendo en algunos casos, sino que tenés que pagar un seguro que cuesta una fortuna, y que claramente es un negocio financiero descomunal, ¿no? Sí, es que es como decís, yo lo que cambiaría es lo de alcanza. Ya no es si alcanza o no alcanza, si tenés esta condición o no. Se van inventando negocios alrededor de la necesidad de la vivienda, ¿no? Entonces, en los 80, por ejemplo, no existía nada de esto. Uno alquilaba una vivienda, ponía un depósito y se terminaba. No existía ni el título de propiedad, ni las garantías, etcétera. Inclusive en los 80 no se pagaban ni siquiera expensas. Estaba más o menos naturalizado que las expensas eran un tema del propietario. Entonces el inquilino solo pagaba el alquiler. Después se empezó a pagar las expensas, después empezó a pagar el impuesto inmobiliario, después se empezó a pagar los arreglos de otras viviendas que venían en las expensas, después se empezó a pagar a las inmobiliarias, ¿no? A partir del 2006, por ahí empezamos a pagar a las inmobiliarias las comisiones de ellos, ahora las financieras, el escribano, bueno, se va generando un negocio alrededor de la necesidad de la vivienda que tiene que ver exclusivamente con que el Estado, hace décadas, te diría desde Videla, ha decidido no participar más
en la planificación del acceso a la vivienda en alquiler, y bueno, y en las últimas 2 décadas se duplicó la cantidad de inquilinos en la Argentina y bajó muchísimo la cantidad de propietarios, ¿no? Eso imagino, digo, porque estábamos además hablando de la cantidad de inquilinos que están endeudados para pagar el alquiler, pero también para pagar alimentos, servicios de salud y todo esto. Imagino que lleva a situaciones de desesperación que vos ves cotidianamente. Sí, en principio endeudamiento con tarjetas para comprar alimentos, porque el alquiler es lo último que se deja de pagar. Claro. ¿No? Entonces uno vive cada vez peor, porque sabe que lo último que tenés que dejar de pagar es el alquiler, porque te quedas sin lugar donde vivir. Claro. ¿No? Entonces eso aumenta. En la medida en que aumenta, vas endeudándote para sostener la vida dentro del hogar, alimentos, servicios, sobre todo, etcétera, ¿no? Y después sí, por supuesto, lo que tiene que ver con es un tema bastante complejo, pero lo que tiene que ver con el impacto que está teniendo hoy esas condiciones de vida, que son, es para nosotros, por lo menos los que militamos, creo, es un impacto nuevo, ¿no? Antes, cuando sucedían estas cosas, uno recibía bronca, indignación, recibía ganas de entender por qué estaba pasando lo que está pasando, de cómo se puede hacer algo, y te preguntaban, che, ¿cómo se puede hacer tal cosa? Che, no habría que hacer una marcha, che, no habría que... Hoy lo que recibimos es muchísima angustia, y muchísimos problemas de salud mental, y sobre todo una situación en donde lo que se percibe es que no hay mucha idea acerca de que pueda ser distinto lo que está pasando, ¿no? Y esa es la tarea que tenemos, nuestra nueva tarea, ¿no? La tarea nueva que tenemos es explicar que sí, que existen otras formas de vivir, que existe una forma digna de vivir, y que solo es posible peleándola, ¿viste? Porque cuando estás por quedar sin casa, es casi lo último que te sucede, ¿entendés? Es muy difícil volver al sistema. Una vez que te quedaste sin hogar, pensá que en materia de alquiler de vivienda no hay una sola ventanilla donde acercarse. Por lo general, todas las leyes que existen, las ayudas del Estado, etcétera, existen solo cuando estás en la calle. Claro. Gervasio, te quería comentar esto. Muy difícil para el joven que quiere poder hacer sus primeros pasos, independizarse de la casa. Muy difícil para los nuevos jubilados, que dicen que es la primera generación de jubilados que no todos alcanzaron a tener vivienda, porque antes se suponía que el jubilado había logrado comprarse su vivienda. En este caso son los primeros jubilados de los años, digamos, gente que nació en los 60, en los 70, que siendo joven aún tiene que alquilar y se le complica porque las jubilaciones son bajas, ¿no? Y también mucha gente de clase media que dice que ha tenido que ir de verdad a alquilar a los que llamamos barrios muy populares, como el 31, los llamados antes, los lugares muy, digamos, que iba a parar la persona que no tenía otra opción, ¿no? O sea, estamos teniendo un cambio total de vida con respecto al techo. Sí, que tiene que ver, por supuesto, con un mercado del alquiler cada vez más restrictivo. Esto un poco lo que charlábamos recién. Las condiciones que exige el mercado para ingresar es para un sector ya casi, te diría, privilegiado de la población, ¿no? Recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler, por lo tanto, si sos monotributista, si sos jubilado, por supuesto que no entras ahí. Claro. Ningún joven, ningún menor, no, ningún rapi, nadie, de 30 años tiene un recibo de sueldo que triplique el valor del alquiler, no tiene recibo de sueldo directamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la primera expulsión que hace el mercado, ¿no?
las condiciones que hay que cumplir. En ese universo, por supuesto, están los jóvenes que además tienen condiciones laborales muy pero muy flexibilizadas y por lo tanto es muy difícil que ingresen al mercado del alquiler o que ingresen a tener un lugar donde vivir. Los jubilados, que como vos decís, son cada vez más los que alquilan, porque obviamente que ser propietario es algo del siglo pasado, por lo tanto, hoy se calcula que de los menores de 45 años, el 75% alquila. Eso en 20 años es todos vamos a alquilar. Claro, claro, ¿no? Claro. Si en la ciudad de Buenos Aires, para poner un ejemplo, en 20 años pasó del 20% al 40% del que alquila, se supone que en 20 años el 80% de la ciudad de Buenos Aires va a ser inquilino. Lo que no aparece nunca es la pregunta de ¿a quién le alquilamos? Si cada vez somos más inquilinos, ¿quiénes son los dueños de las viviendas en Argentina? ¿Quiénes están fijando las condiciones en las que se accede a la vivienda en Argentina, en un país que sobran viviendas, hay más viviendas que hogares? ¿Sí? Hay récord de construcción de vivienda privada y sin embargo es cada vez más caro, cada vez más prohibitivo poder alquilar una vivienda, ¿no? Bueno, esa pregunta es difícil de hacerla y yo creo que es la clave también, ¿no? Empezar a preguntarnos quiénes son los dueños de las viviendas, quiénes son los que están decidiendo este modelo de acceso a la vivienda en Argentina, mientras que lograron que el Estado no se meta en absoluto en lo que tiene que ver con la planificación del acceso a la vivienda, ¿no? Clarísimo. Gervasio, gracias por estos minutos que nos ha brindado. No, por favor, a ustedes les mando un abrazo muy grande. Un abrazo grande para vos también. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, referente de inquilinos agrupados. Bueno, nos tomamos un rato porque la verdad que la situación es tremendamente preocupante, con todos los elementos que él mismo relevaba, ¿no? No alcanzan las mayúsculas o el tono para denunciar esta situación, que me parece que en el comienzo de la nota, lo quiero subrayar porque Gervasio tiene una mirada más amplia del fenómeno, daban el clavo con estas mentiras que te quieren vender. Te dijeron que cuando se terminaba la ley de alquileres iba a ser mejor para los inquilinos. Falso, te repartieron al medio. Bueno, te dicen que cuando se te terminen tus derechos en materia laboral va a ser mejor para los empleados. Falso, de vuelta. Sé que todos los que nos están escuchando del otro lado saben esto, pero desgraciadamente hay que hacer docencia, hay que salir a convencer y explicarle a la gente de alrededor que esta mentira del neoliberalismo, esta mentira de la derecha siempre termina de la misma forma, que es con la misma gente perjudicada, que son las grandes mayorías de nuestro país. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca